Muy buenas tardes. Empezamos este webinar dentro del curso de teletrabajo que estamos haciendo desde el Instituto de Referencia de Conocimiento en Innovación Pública y vamos a hablar de un modelo para entender el teletrabajo en las administraciones públicas. El creador de este modelo es Sergio Jiménez Meroño, que es consultor especialista en ayudar a las administraciones públicas a avanzar en su propia transformación digital. Yo creo que es el más internacional de nuestros colaboradores. Actualmente nos va a hablar desde Toronto, donde nos comenta que está nevando hoy. Él se diplomó en París en Ciencias Políticas y Sociales, en el Instituto de Estudios Políticos, y luego se licenció en Ciencias Públicas en la Universidad Complutense y se doctoró en 2010 con un trabajo sobre administración electrónica. O sea que ya se adelantó bastante a lo que ahora estamos trabajando todos, ¿no? Trabajó como diseñador de software para administraciones públicas, fue responsable de proyectos en una consultora tecnológica. En 2013 obtuvo un certificado en inteligencia web de la Universidad British Columbia y la California Irvine y abrió el blog Analítica Pública. Es un blog que yo creo que muchos de los que estéis aquí conocéis y si no, debéis de conocerlo. Es una bitácora donde pues todos pueden encontrar muchas soluciones prácticas para hacer las organizaciones públicas más eficientes. También, como consultor ha colaborado con administraciones en todo el territorio nacional, ha diseñado portales web, herramientas de transparencia, metodologías de trabajo y evidentemente el tema de la analítica web. Hoy nos va a presentar ese modelo que ha creado, coincidiendo también con la época de pandemia. Empezó a trabajarlo, luego nos lo contará la primavera pasada y ha ido avanzando y es un modelo que entiendo que sigue creciendo. También es profesor ha dado clases en la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad Complutense, el Instituto Nacional de Administración Pública y, entre otros, tiene un libro sobre transformación digital para administraciones públicas, creando valor para la ciudadanía del siglo XXI, que tiene publicado con el INAP. Así que nada, vamos a dar la bienvenida a Sergio Jiménez y adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación y por una presentación tan detallada de todo este currículum tan aparente. Tampoco es tanta cosa, es que así puesta en fila parece más. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación. Estoy bastante contento de poder contar toda la experiencia de este estudio que hice sobre el teletrabajo a lo largo del año pasado. Mi idea era retomarlo un año después a ver qué efectos había tenido, pero en realidad los hechos, la tenacidad de la pandemia ha hecho que estemos en una situación no muy distinta, ¿no? O sea, no es que la cosa esté exactamente igual que en marzo, abril del año pasado, pero tampoco estamos en una situación en la que podamos decir hemos vuelto a la normalidad para plantearnos qué es lo que ha cambiado, ¿no? Digamos que estamos en un proceso de cambio todavía. ¿Cuál es la historia de esta investigación? Pues vamos a compartir pantalla y os voy contando, ¿no? A ver, espero que se vea. La historia de esta investigación es muy simple. El año pasado, en marzo, por todo el principio de la pandemia y demás, pasaron dos cosas. Por un lado, el blog empezó a tener muchos problemas de tráfico, la gente lógicamente tenía otros temas de preocupación y también pues yo veía no veía motivo de hablar de cosas pues que en ese momento posiblemente pues con la situación dramática en la que estábamos a todos nos parecía accesorio. Por otro lado, recordé un poco mis tiempos de la universidad, precisamente cuando hacía la tesis doctoral y me acordaba de cuando hablaba con compañeros y demás
la suerte de vivir procesos de transición que solo se ven una vez en la vida, ¿no? Hacer una foto a algo como la adaptación al teletrabajo masiva y a toda prisa es algo que no se va a dar, esperemos, más veces en nuestra vida. Digo, esperemos porque solo se puede entender en situaciones dramáticas. Pero por otro lado, sería una pena perder la ocasión de entender un poco cómo funcionan las organizaciones, cómo funcionan las personas, cómo funciona la relación de las personas y las organizaciones a través de la tecnología en un laboratorio, en una cámara de estrés tan importante, ¿no? Es como cuando se hace la prueba de ingeniería de los motores y lo que se hace es poner el motor a toda velocidad. Nosotros no podemos poner el motor de las administraciones públicas a toda velocidad de manera voluntaria, pero hay veces que las circunstancias lo ponen, le exigen demasiado y lo bueno es que podemos aprovechar esa ocasión para sacar esas conclusiones. Entonces, eso es lo que me planteé, ¿no? Dije, bueno, pues creo que es una ocasión estupenda para entender el teletrabajo más allá de lo que entendemos, de lo que hemos entendido hasta la fecha, porque en realidad, incluso aunque hubiera ya teletrabajo, podríamos hablar de teletrabajo con la gente que trabajaba en la mayor parte de los casos o porque quiere trabajar o porque no le quedaba más remedio que teletrabajar. Pero eso dificulta mucho el entendimiento que podíamos tener sobre este problema en el momento en el que estábamos trabajando, ¿no? Pensar, por ejemplo, que no podíamos saber o era muy difícil saber qué efecto podía tener el teletrabajo con puestos poco susceptibles de teletrabajar. Pues determinados perfiles en las administraciones públicas que hacen cosas muy presenciales o trabajos muy manuales que no son tan susceptibles. ¿Qué pasa con servicios que requieren una presencialidad o que, por ejemplo, sin ir más lejos, los profesores, ¿no? Un montón de cosas que en realidad son tan excepcionales que podíamos entenderlo y que podían ofrecernos datos de cómo podía ser el futuro y de por dónde podemos ir y por dónde no debemos ir, ¿no? Y esta es un poco la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo llevo teletrabajando, por así decirlo, pues 8 o 9 años, ¿no? Desde que empecé analítica pública y era una rareza. Yo era pues como esta señora que tenemos a la izquierda de la presentación. Yo era una cosa atípica, prácticamente un bloguero en pijama, ¿no? Como quien dice. ¿Qué quiere decir esto? Que era una cosa extremadamente atípica. Teletrabajar no es fácil y es una cosa que quiero señalar y que forma parte de un aprendizaje y que he tratado de estudiar en el estudio que realicé, porque cambia un montón de premisas sobre las que estábamos trabajando. Por ejemplo, hasta el momento del teletrabajo es muy fácil delimitar el horario de trabajo y cuándo no trabajas porque estás o no estás en la oficina, ¿no? Y trabajar desde casa fuera de tus horas de oficina es algo excepcional y es algo que en principio no debería ser exigible o no suele ser exigible y sin embargo, ¿cómo sabes cuándo has terminado de trabajar cuando estás en casa? ¿Lo haces por horario? Porque si es por horario muchas veces te vas a encontrar con que has terminado de trabajar y tienes cosas todavía pendientes. Lo haces por objetivos, entonces te puedes encontrar con que tu jornada laboral puede acabar demasiado tarde o demasiado pronto. Rompemos una serie de dinámicas habituales que es un trance que cualquiera que se haya habituado a trabajar en remoto lo ha vivido, lo vive constantemente. Yo lo sigo viviendo. Hay días que trabajo hasta más tarde, hay días que trabajo hasta más pronto, hay semanas que trabajo muchísimas más horas o que estoy trabajando mientras estoy viendo la televisión con mis hijas, etcétera, etcétera. Y eso es un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Pues porque se ha masificado. Hemos pasado de que los que teletrabajábamos o de manera exclusiva, no de manera complementaria, éramos una cosa atípica y demás, y que podíamos hacer o que partíamos de una convivencia de nuestros hábitos personales a lo que podríamos decir los hábitos profesionales, hemos pasado a que todo el mundo tiene que teletrabajar. Y esto es una disrupción importante. ¿Por qué es una disrupción importante? Porque no es lo mismo que yo teletrabaje y el resto de la gente no esté teletrabajando o que todo
el mundo teletrabaje a un proceso en el que estamos todos aprendiendo a la vez, ¿no? Y en el que todos tenemos que relacionarnos unos con otros y en el que tenemos que acostumbrar ritmos, jerarquías, rutinas, normas, preceptos, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que quería estudiar, ¿no? Porque ya lo digo, para mí incluso, y yo trabajo, soy autónomo, trabajo para mí mismo, cuando trabajo con proyectos y demás tengo que conectarme con otras personas, pero me muevo de manera muy autónoma. Pero ¿cómo ha vivido la gente este trance, ¿no? Y es un poco la cuestión en la que quería moverme. Así que bueno, pues me planteé cómo estudiar el teletrabajo, ¿no? Y un poco recordando también mis tiempos de la universidad, y bueno, ya es un hábito que tengo, es no lanzarme a estudiar algo sin tener un modelo de cómo creo que funciona, ¿no? Y esto es lo que hice. Agrupé 4 dimensiones. Vais a decir, hay 5 ramas. Hay una que no es exactamente una rama, sino que es, por así decirlo, la variable dependiente de todo esto. He planteado el estudio del teletrabajo como un proceso, como las capas de una cebolla, pero en vez de ir de fuera hacia adentro, que sería lo más obvio, lo más fácil y lo más sencillo, vamos de dentro hacia afuera. ¿Por qué vamos de dentro hacia afuera? Pues porque creo que el salto al teletrabajo es, aparte de una cuestión de sociología de las organizaciones y de ingeniería industrial, por así decirlo, y de ingeniería de procesos, es sobre todo una experiencia personal. Dicho de otra manera, el teletrabajo va a tener una influencia muy grande en la experiencia, en cómo viven las personas el trabajo, y por otro lado, las condiciones personales de quien teletrabaja van a ser mucho más importantes, van a estar mucho más presentes en su trabajo que cuando no teletrabajas, y ahora después lo veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que entiendo que si empezamos a estudiar qué condiciones y qué elementos personales son los que van a influir en nuestra concepción de cómo es esta experiencia, luego vamos a poder ver cómo se arrastra en distintas esferas. Es decir, lo que a mí me importa como persona posiblemente tenga una influencia en cómo trabajo individualmente. Y cómo trabajo individualmente, a su vez, va a tener una relación directa con cómo organizo el trabajo con el resto del grupo. Y todo eso, que es mi trabajo, es mi ámbito experiencial o empírico, va a interactuar con la estructura de la organización. ¿Por qué? Porque mientras que en el ámbito personal, en el ámbito individual y en los equipos de trabajo somos estamos hablando de nuestra primera persona y de aspectos negociables. Tú sabes quién eres, hablas con tus pares, con tus compañeros y te organizas tus tareas. La organización entra en el ámbito de lo impersonal, ¿no? Las normas de cómo funciona una organización no es una cosa que decide tu jefe directamente o no es una cosa que deciden tus compañeros. Son normas que tienen una poca negociación y son unas condiciones en las que tienen poca elaboración. Y eso también vamos a ver qué influencia tiene. Finalmente, como os decía, hablo de 4 dimensiones, una quinta que es la dimensión, la variable dependiente, que es la valoración. Podría haber optado, y habría sido un primer influjo y posiblemente hubiera sido interesante, preguntado acerca de cómo valoraba la gente el teletrabajo. No solo cómo valoraba el teletrabajo, sino cómo había afectado a las otras dimensiones de su vida. Sin embargo, por así decirlo, hay un problema cuando tú le preguntas a la gente sobre la valoración de las cosas, y es que el concepto de valoración es tremendamente subjetivo, valorándolo respecto a qué, valorándolo respecto a cuánto, ¿no? Y en realidad la valoración siempre es un resultado, un conjunto de experiencias. Por eso lo ponía al final, ¿no? En realidad, mi idea a la hora de hacer la investigación era preguntarle a la gente que hiciera una revisión, como dirían los culas, un examen de conciencia y una confesión de lo que es el teletrabajo, desde su ámbito personal, a su manera de trabajar individualmente, a trabajar en grupo, a trabajar en una organización y finalmente que hicieran una valoración de cómo ha afectado eso. Porque si no se hace esto, pues normalmente las valoraciones sobre un terreno genérico suelen quedar en el campo genérico. Yo a mí si me preguntas qué tal el teletrabajo, pues diría, pues bien, pero si me preguntas sobre aspectos concretos y eso me hace confrontarme con toda esa experiencia, pues a lo mejor ya no digo tan bien, o digo, bueno, pues está bien en algunas cosas y está mal en otras, o digo, ha estado estupendo, ¿no? Pero queríamos un poco tener esa perspectiva.
lanzó una encuesta. Hay que decir que la encuesta es lógicamente voluntaria, no hay un muestreo proporcional, no hay, y esto va a afectar a la validez de los resultados, no tanto a la validez de los resultados de las encuestas no es que sean válidos o no válidos, son los que son, sino a la capacidad de extrapolar, ¿no? En términos estadísticos, para que esto tuviera una valoración extrapolable y pudiera aceptar con toda seguridad que las diferencias que vamos a ver tienen un valor, una relevancia estadística extrapolable al resto de la organización, tendría que tener una muestra, conseguir esas respuestas y todo esto. Evidentemente, esto es un estudio un poco hecho por un bloguero en pijama y metodológicamente no lo podríamos abordar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en realidad asumir solo los datos y los elementos que tienen una diferencia lo bastante grande para que no podamos considerarla fruto del azar, que es a fin de cuentas lo que consideramos una relevancia estadística. Tenemos 330 y pico personas que participaron en la encuesta del sector público, todas ellas, tanto directo a administraciones públicas como fundaciones y demás. Y se realizó la recogida de información entre abril y junio. Luego se fue sacando las conclusiones del estudio más o menos una vez al mes. Vamos a empezar por el plano personal, que como os digo, creo que sin ser el más importante laboralmente, sí creo que es el que más condiciona la experiencia de trabajo. Hay una serie de elementos que son fundamentales en el aspecto personal. En primer lugar, el contexto de las personas cuando teletrabajan, ¿no? Hay una cuestión de espacio, todos lo habéis vivido seguramente, pues tu mesa no es tu mesa. Tu casa, tú no tienes muchas veces un espacio pensado para trabajar. Cuando hay dos personas teletrabajando es rarísimo que una casa tenga ya no uno, dos despachos. Entonces, una persona se queda teletrabajando compartiendo despacho o tiene que irse a trabajar en otro lado, ¿no? No es lo mismo trabajar en una oficina, que generalmente en las administraciones públicas suelen tener condiciones de seguridad laboral, suficiente iluminación, infraestructura y demás, que trabajar en tu casa, que muchas veces pues tu casa, todos conocemos gente que ha pasado la cuarentena en una entreplanta sin salida a la calle y demás, pues pensad en el efecto psicológico cuando tu vida en el teletrabajo está condicionada a un espacio que no es el suficiente, ¿no? En segundo lugar, la relación familiar, y esto es muy importante, la carga de hijos, evidentemente no es una experiencia directamente extrapolable, porque estar teletrabajando obligado en casa con tu cónyuge, con tu pareja, si la tienes, ya es raro, pero encima que los hijos y las hijas estén en casa recibiendo también enseñanza, gestionando tareas y demás, es un estrés adicional que afortunadamente en España no estáis repitiendo, ¿no? Además ha coincidido que los primeros meses pues hay una curva de aprendizaje, igual que nosotros estamos aprendiendo a teletrabajar. La infancia está aprendiendo a teleestudiar, los profesores están aprendiendo a teleenseñar, ¿no? Otro elemento importante, el desplazamiento. El desplazamiento, lógicamente, no afecta al teletrabajo, pero sí que creo que podía condicionar de manera importante la valoración del teletrabajo. Yo no valoraría igual el teletrabajo si tuviera la oficina a 2 minutos de casa que si me como 3 horas en la Nacional 2 ida y vuelta todos los días para ir y volver a trabajar, ¿no? Estos son los aspectos de contexto. Otro elemento es el aspecto personal de la formación, ¿no? Primero, si hay una formación técnica de manejar los recursos que tenemos para trabajar y si hay una formación operativa, es decir, ya no solo los recursos de manejarlos, sino formación en teletrabajo, en gestionar equipos a distancia, etcétera. Y finalmente las herramientas, ¿no? Teletrabajar requiere normalmente tener algo con lo que trabajar, un ordenador, un teléfono móvil, una conexión, una VPN, etcétera, que normalmente, y esto lo sabéis y se ha consolidado, el sector público normalmente no provee más allá de algunos perfiles, ¿no? Es una cosa un poco más atípica. En el sector privado, yo al menos cuando he trabajado en el sector informático, por ejemplo, pues lo normal es que te provean de los equipos y demás para teletrabajar. De hecho, es muy normal, al menos en el sector tecnológico, que ya no exista el concepto de ordenador de sobremesa, ¿no? Todo el mundo tiene su ordenador portátil. En esto la administración pública, no vamos a decir que vaya un poco por detrás, sino que su propio modelo ha sido un poco más adverso
movilización del entorno de trabajo, ¿no? Ya no solo la virtualización y demás, pero esto también condiciona. No me puedo imaginar lo que habría sido teletrabajar con un ordenador como el que tengo aquí al lado. No lo veis, pero es un ordenador antiguo de hace 10 años. Pero si yo no teletrabajara, posiblemente es el ordenador que utilizaría porque para mis cosas, ver mis series y demás, me basta, ¿no? Y sin embargo, pues para teletrabajar y tener Zoom y videoconferencia, pues posiblemente no hubiera sido una buena idea. ¿Qué encontramos aquí? Pues mirad, encontramos distintas cuestiones. Encontramos que hay una brecha generacional relativamente importante, sobre todo marcada en los aspectos de el espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la valoración del espacio de trabajo y del puesto de trabajo está muy condicionado con el estatus que tiene una persona en su vida. Pensar que, por ejemplo, una persona en España, por las condiciones sociológicas y económicas y demográficas que tenemos, una persona no accede a su vivienda hasta aproximadamente los 30 años, muy fácilmente. Y no solo eso, sino que no accede a una vivienda suficientemente grande cuando tiene suficiente capital, recursos, medios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú te pones a teletrabajar y estás teletrabajando y tienes una edad entre 25 y 40 años, con lo cual o estás todavía conviviendo con tus progenitores o estás en tu primera vivienda o estás en una vivienda de alquiler, como podéis ver en la parte izquierda, la valoración del espacio de la vivienda y del puesto de trabajo, el de puesto es arriba y el de la casa es abajo, mejora conforme mejora la edad. Es decir, esto es un aspecto importante. Teletrabajar va a estar muy condicionado con las condiciones con las que vas a poder teletrabajar en casa. Bien, en segundo lugar, hay que tener en cuenta, cómo se valora esta importancia, estas condiciones de teletrabajo por el desplazamiento. Pues aquí tenemos, efectivamente, cuando hay un desplazamiento grande, la valoración es mucho más positiva del teletrabajo, ¿no? No es ningún descubrimiento. Sin embargo, sí que nos encontramos una cosa bastante interesante en el tema de las interrupciones, ¿no? Pensar que cuando uno está trabajando en el teletrabajo, una de las cosas que valora mucho la gente en el tema del teletrabajo es precisamente pues que tiene menos interrupciones, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el puesto de trabajo, lo tenemos arriba, que conforme ascendemos, o sea, grupo A1 y grupo A2, los primeros de arriba a la izquierda, tienen una valoración mucho más negativa de las interrupciones en el puesto de trabajo que en su casa. En su casa consideran que están menos interrumpidos. Sin embargo, los grupos C1 y C2 están en la situación curiosamente contraria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que posiblemente determinados puestos de trabajo van a estar más beneficiados de tener el teletrabajo, mientras que otros van a estar perjudicados por tener que trabajar en casa, ¿no? Y esto es más o menos algo coherente y que ya va dándonos algunas pistas de los problemas que tenemos con el teletrabajo. Y es que el teletrabajo va a tener un impacto realmente diferenciado, se me ha pasado, realmente diferenciado según elementos sociales, no relacionados directamente con el puesto de trabajo y en algunos casos también relacionados con el puesto de trabajo. Aquí tenemos otra cosa y es que mientras que la formación no ha sido un elemento realmente muy importante en el aspecto instrumental, por así decirlo, porque no había tanta gente que había recibido información instrumental, la formación en ofimática como herramienta básica, casi que vamos a decir que es el software fundamental de las administraciones públicas, más allá de la administración electrónica, es absolutamente abrumadora esa relación, ¿no? La valoración es mucho más positiva cuando la gente ha recibido una formación informática suficiente en términos de ofimática, de Word y Office, ¿no? Y entonces esto es lo que nos tenemos. Tenemos que en el aspecto personal las personas tienen unas condiciones estructurales y coyunturales que afectan de manera importante a ese teletrabajo, ¿no? A esas condiciones de teletrabajo.
Si nos vamos a las tareas individuales, tenemos por un lado, retomamos las tareas de hardware y software. Aquí os voy a comentar que no ha habido mucha diferencia porque apenas había gente dotada de herramientas de hardware para teletrabajar durante esta primera etapa de confinamiento, apenas, no sé si continuará, pero también es cierto que la gente que estaba dotada era gente que ya tenía parcialmente el hábito de teletrabajar, que es la variable que es más importante. Otros elementos a tener en cuenta es la relación con las tareas dependientes, es decir, cuánto tiempo tengo que perder y cómo me tengo que organizar para coordinar los horarios con otra gente. Pensemos que cuando privatizas el espacio de trabajo, ya los horarios de permanencia son más difíciles de negociar. En segundo lugar, las tareas dependientes, cuánto tengo que estar pendiente yo de que otra persona me mande las cosas y luego los periodos de permanencia, ¿no? Todos estos son elementos que influyen. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que la valoración de las condiciones respecto al teletrabajo son relativamente consistentes en cuanto a la preparación por todos los grupos. O sea, todo el mundo parece que se considera relativamente bien preparado para teletrabajar. Mejor preparados, curiosamente, los grupos C2 que los otros grupos. Pero lo que es interesante es que las personas de los grupos A1 y A2 se sienten mucho más preparadas, ellas personal y profesionalmente, para abordar el teletrabajo. Volvemos a estar en esta cuestión. Si hablamos del tema de hijos a cargo, pues nos vamos a encontrar con otra cuestión importante, y es que la valoración de teletrabajo con hijos a cargo es especialmente negativa, o es más negativa en el caso de las mujeres que tienen hijos a cargo. Es decir, no hay tanto una brecha entre entre ser hombre y mujer en el teletrabajo, sino entre ser mujer y tener hijos a cargo durante el teletrabajo, ¿no? Lo que es una cosa que puede parecer también consistente si podemos entender que las mujeres pueden hacerse más cargo, han tenido que gestionar a la vez el teletrabajo con el apoyo a la docencia de los hijos. Esto es un estudio que entra un poco en concordancia con el que realizó la Asociación de Mujeres en el Sector Público en la misma línea. Otro elemento que encontramos es el tema de la antigüedad, ¿no? Encontramos que la antigüedad, las personas que tienen una mayor antigüedad, curiosamente se consideran menos preparadas para teletrabajar, pero que se consideran, por otro lado, que su organización está mejor preparada para teletrabajar. Esto es otro dato que resulta realmente interesante. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, podemos ver que la afinidad con el teletrabajo puede ser una cosa generacional. La gente que teletrabaja parece que es afín, la que está al principio o en el tramo medio de su carrera, pero la gente que tiene más experiencia, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, no se considera tan preparada para teletrabajar. No estamos hablando de valores ni mucho menos malos, estamos hablando de una media de 3,55 sobre 5. Es un dato relativamente bueno, pero consideran que está mucho mejor preparada su organización. Y esto también está relacionado con la socialización, ¿no? Con la asimilación de valores que puede tener con el conocimiento, ¿no? Una persona que lleva 15 años se conoce su organización perfectamente y digamos que está más adaptada a sus ritmos y su manera de trabajar. Gestiona bastante menos tensión. Otro elemento a tener en cuenta es el relacionado con el tamaño de la organización, ¿qué es de la población en la que vivimos? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que en realidad las personas que trabajan en municipios medianos y grandes, de más de 75.000 y 500.000, no presentan una diferencia realmente muy grandes en cuanto a las condiciones personales para el teletrabajo, y sí que consideran alguna diferencia de las condiciones organizativas. También es lógico que una persona que trabaja en una organización más grande considere que hay más problemas en su organización para teletrabajar, aunque las condiciones puedan ser las mismas. Recordemos que estamos hablando sobre todo de percepciones. Pero lo que es realmente muy, muy interesante es que el teletrabajo tiene una valoración mucho más positiva de preparación
para organizaciones pequeñas, para organización o gente que vive en municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Pues volvemos a lo mismo. La percepción individual de las personas está muy marcada por una serie de condiciones y de diferenciales, etcétera. Posiblemente la gente que vive en municipios de menos de 20.000 habitantes trabaja en organizaciones más medianas, tiene mejores espacios, tiene mejores calidad de vida en su propio municipio, etcétera, etcétera, y considera que es un elemento, esto puede acabar influyendo en una valoración, en una percepción de adaptación al teletrabajo. En términos generales, podemos decir que las personas que tienen mejor valoración de su preparación para el teletrabajo y de adaptación son las personas de género varón, que no tienen hijos a cargo, que son jóvenes, que llevan menos de 5 años en la organización, que son de grupo A2. Un elemento interesante que encontramos es que los grupos A1 han encontrado un estrés bastante más alto relativo en cuanto a las tareas dependientes y demás, y los tiempos de espera, ¿no? Y tiene lógica, porque cuando los grupos algunos, que suelen ser más responsables de equipo, suelen necesitar más coordinación, y la capacidad de coordinación en videoconferencia y de creatividad siempre es un poco más limitada, ¿no? Y ya no estamos hablando solo de estereotipos ni de cosas del sector público. Pensad que Amazon está volviendo al trabajo presencial, al menos en gran parte del tiempo, Facebook está volviendo, Google está, Netflix nunca estuvo, siempre estuvo diciendo que tal. Digamos que a determinado nivel de coordinación y demás, es muy de agradecer el aspecto presencial, y además el gestionarlo de manera virtual propicia un cierto estrés más alto, ¿no? Estructuralmente encontramos que la gente valora mejor la preparación del teletrabajo con organismos públicos, no fundaciones y demás, en municipios medianos que tienen un espacio propio y que tienen experiencia teletrabajando, y que han recibido una formación específica y que tienen unas ciertas habilidades digitales. Todo esto hace que la valoración que tenían en los aspectos que hemos señalado del trabajo autónomo sean más altos. No he aportado tantos datos sobre ese tema porque en realidad lo que hemos encontrado ha sido pues eso, que la valoración de estas cuestiones y la satisfacción y la percepción del teletrabajo estaba relacionada con estas variables. Dicho esto, vamos a lo que es trabajar en grupo, ¿no? A lo que es la parte, por así decirlo, más complicada del teletrabajo. Y en esto nos hemos fijado en las jerarquías internas, en cómo funcionan los equipos, en cómo se toman las decisiones de los equipos, de qué manera se coordinan las tareas, cómo se gestionan los tiempos y qué mecanismos de comunicación son los más frecuentes y los que generan mejores resultados, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos que los mecanismos de comunicación, aquí en la parte izquierda de la pantalla, presentan que hemos utilizado de manera muy importante las herramientas de mensajería. Lo que es lógico, porque son rápidas, son flexibles, estamos acostumbrados, todo el mundo tiene WhatsApp, hasta mi padre en paz descanse le daba WhatsApp con una facilidad pasmosa. No se utilizan tanto las redes sociales, también entra en lo lógico. El correo electrónico ha sido, yo creo que para todos, no sé si el salvavidas o la perdición en el confinamiento, aunque ya el correo electrónico era una cosa bastante predominante en las administraciones públicas y en las organizaciones grandes, quizás vivimos en una intoxicación de correos, y las videoconferencias no han tenido tanta presencia como tal. Pues no tanto, no es que no hayan tenido tanta presencia, es que te organizas bastante menos. Pero vamos a decir que hemos trabajado esencialmente, la administración ha funcionado de manera muy importante por canales de mensajería. Los canales de mensajería son muy prácticos, son muy rápidos, pero no podemos considerarlos oficiales. ¿Por qué no podemos considerarlos oficiales? ¿O a qué me refiero con que no podemos considerarlos oficiales? En que muy rara vez, cuando tú tienes un problema con un compañero de trabajo, puedes agregar a tu jefe y esperar utilizarlo como una prueba seria. Tengo este WhatsApp de no sé quién, ¿no? Por eso utilizamos tanto los correos, ¿no? Y por eso, fijaros la cantidad de uso del correo electrónico como medio abrumador, ¿no? Oficial. Pero sin embargo, también tenemos, como os digo, el tema de las redes sociales. En el elemento de recursos compartidos, pues ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo, el uso de una tecnología no muy avanzada, pero muy estable, muy constituida,
que es precisamente el uso de las carpetas compartidas, ¿no? Hay intranets, habiendo una VPN y carpetas compartidas, podemos compartir recursos. Sin embargo, esto es como, digamos, el ABC básico. Si queremos ir un poquito más lento, como por ejemplo la gestión de proyectos, no se han utilizado herramientas. Y esto va a tener también una cierta importancia en la proyección que tiene el teletrabajo. Y por otro lado, tenemos la coordinación, los recursos de coordinación y gestión de recursos, de trabajos síncronos y demás, pues también han tenido un uso muy minoritario. Esto es posiblemente lo que indica lo poco preparado tecnológicamente y organizativamente que estábamos para el teletrabajo, ¿no? Estas herramientas de gestión de proyectos y de gestión de recursos compartidos son fundamentales cuando estás preparado para teletrabajar o el teletrabajo es tu mecanismo habitual. Las carpetas compartidas no deja de ser muy distinto a pasarte las cosas unos a otros y tiene muchos problemas de sincronicidad, tienes que esperar a que alguien termine, etcétera, etcétera. Si nos vamos al tema de la coordinación por herramientas, pues nos vamos a encontrar que aquí la valoración respecto, aquí tenemos mensajería, redes sociales y demás, cómo se valora la coordinación según las herramientas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que las herramientas precisamente de correo electrónico, videoconferencia y demás, el uso más frecuente ha indicado una mayor facilidad de coordinación, una mayor valoración de la coordinación, ¿no? Lo tenemos aquí señalado. Mientras que, por ejemplo, herramientas como la mensajería o las redes sociales tienen resultados o impactos mucho más limitados. Lo mismo tenemos aquí con el uso de las herramientas de carpetas compartidas, ¿no? La frecuencia de uso de las herramientas compartidas han facilitado la coordinación. A la hora de preguntarle a la gente cómo creen que ha valorado el teletrabajo a la toma de decisiones y a la operatividad de los equipos de trabajo, pues aquí tenemos un poco la cuestión, ¿no? ¿Es el teletrabajo el elemento que nos va a ayudar a llevar las organizaciones a un modelo más ágil y más flexible? Pues al menos en estos 3 primeros meses no parece que sea la sensación. Por un lado sí que tenemos variables significativas o datos significativos en cuanto a gente que considera que se ha agilizado la toma de decisiones y que han facilitado que los equipos estén al tanto de lo que hacen otros equipos. Lógicamente, cuando tienes que estar, cada uno está en un lado distinto, tenemos un problema relacionado con que tenemos que compartir más, es decir, quién está haciendo qué, porque no podemos movernos por el corrillo de la cámara de café y todo esto. Pero, sin embargo, lo que tenemos como valor sustancialmente más grande es que las cosas están más o menos igual. Es verdad que llevamos 3 meses, pero la cuestión es pensar si el teletrabajo es lo que va a cambiar las organizaciones o si las organizaciones tienen que cambiar para que sea posible el teletrabajo, ¿no? Si nos vamos a un elemento que nos va a servir de puente para el siguiente paso, es que le preguntamos a la gente cómo valoraba la preparación de la organización y de sus compañeros de trabajo y la valoración del teletrabajo, ¿no? En general. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos que la relación es mucho más estrecha en cuanto a la valoración. O sea, tú consideras que tu teletrabajo está mejor y estás más preparado cuando tu hábito de práctica es más habitual, tus compañeros están mejor preparados, ¿no? Y aquí lo tenemos en la parte derecha de la pantalla. La parte izquierda tiene mucha más diferencia, es decir, por ejemplo, tú puedes considerar que tu organización está bien preparada, pero que tú no estés bien preparado, o que tú estés bien preparado, pero la organización no esté bien preparada. Aquí, sin embargo, es una evolución mucho más paralela, es decir, la valoración del teletrabajo y de cómo estamos funcionando está mucho más marcado por el campo empírico y por la solidaridad entre pares, perdón, que por el aspecto estructural. Si nos vamos a qué equipos son los que están más preparados, son los que tienen una valoración más alta de los compañeros de trabajo, que han trabajado en estructuras más flexibles y menos jerárquicas. Las estructuras jerárquicas agilizan o parecen agilizar la toma de decisiones, pero dificultan la valoración de la coordinación entre equipos, también es lógico. Cuando tú tienes que ser flexible y tienes que negociar, es más fácil que acabe llegando a la coordinación que si se toma de manera jerárquica y se dice esto se hace así.
y las herramientas de colaboración son un elemento mucho más importante para evolucionar en el teletrabajo que las herramientas de comunicación. Es decir, está muy bien tener WhatsApp, está muy bien tener redes sociales, está muy bien utilizar el correo, pero lo que de verdad marca el salto diferencial es el uso de herramientas colaborativas, ya sea en primer lugar y en un nivel más básico carpetas compartidas, pero muy especialmente recursos de gestión compartidos. Finalmente tenemos lo que es la organización. La organización lo que nos dice es, nos vamos a centrar en qué modelo de liderazgo tiene, si hay una cultura de objetivos y de evaluación en el trabajo, qué mecánicas de trabajo hay y qué normas de gestión de tareas existen en la organización, ¿no? Si estamos gestionando por tiempo, si estamos gestionando por objetivos, etcétera, etcétera. En primer lugar, la distribución de tareas. Nos hemos encontrado que habiendo una cierta distribución, cada departamento ha trabajado a su manera la distribución de tareas, ¿no? No hay una política general de las organizaciones de cómo se distribuyen tareas y trabajos dentro de la organización. No sé hasta qué punto esto es bueno o es malo. Yo soy muy partidario siempre de un enfoque muy descentralizado, pero la cuestión es ver hasta qué punto este enfoque descentralizado puede generar limitaciones y recordar la valoración que tiene la gente de que su organización está poco preparada es alta, ¿no? O la presencia de gente que considera que su organización. No sé hasta qué punto esto puede estar relacionado con una serie de equipos que no están trabajando bajo los mismos preceptos, ¿no? Y por otro lado, ¿de qué manera estamos repartiendo el trabajo, ¿no? Pues son los responsables de cada departamento los que están dividiendo el trabajo y no hay una cultura de distribución del trabajo, por así hacerlo, colaborativa. Esto, que esta última es una parte más relacionada con el apartado anterior, es también importante, ¿no? Y también entraría un poco en la gestión y en el papel de por qué la gente, los grupos A1, parecen haber sufrido un estrés más alto que lo de los grupos A2. Pensar que si cada departamento está distribuyendo el trabajo de su manera y principalmente lo hacen las personas responsables de los departamentos y muchos de ellos son grupos A1, pues posiblemente en estas personas esté recayendo una parte muy importante del funcionamiento operativo y cotidiano de las administraciones públicas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si nos vamos a la definición de los objetivos, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que habiendo una cierta definición de objetivos, no es una cosa mayoritaria, ¿no? La mayoría de la gente, o aquí tenemos que a nivel individual y a nivel de proyecto hay una cierta definición de objetivos, son valores relativamente altos. Los equipos tienen valores altos, pero ya no tan altos, no con tanta diferencia como tenía a valor de proyecto. Y luego tenemos que a nivel de área tal, y finalmente los objetivos generales no están nada claros de manera, y volvemos a lo mismo, ¿no? Las organizaciones no parecen estar preparadas a tener una serie de condiciones de definición de objetivos, de dinámicas de trabajo, de reparto de tareas, de funciones, etcétera, que hayan permitido hacer una virtualización flexible, y esto es lo que nos lleva a posiblemente a entender esta falta de preparación de las organizaciones, ¿no? Y es como los transatlánticos, es mucho más difícil de redirigir. El elemento muy importante, el liderazgo político, ¿no? El liderazgo político brilla claramente por su ausencia, y en las organizaciones públicas esto es un problema, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, y esto está relacionado con un estudio que he estado realizando para la revista de la Escuela Catalana de Administración Pública, de un enfoque internacional respecto al teletrabajo, precisamente. Y es que eh, los, el- los poderes públicos en el teletrabajo, respecto al teletrabajo, imbrican tres funciones. Imbrican una función de legislador, por un lado, y la legislación pues, puede considerar que hay que hacer la norma del teletrabajo y demás. Tienen una parte de preconizar o de dinamizador económico y básicamente todos los gobiernos occidentales a priori están muy a favor del teletrabajo por temas de sostenibilidad, pero también porque está muy vinculado con los trabajos cualificados de cuello blanco del sector tecnológico, etcétera, etcétera. Pero, y hay una tercera capa y es muy importante y la solemos obviar, también son empleadores. Y como empleadores, el liderazgo político no está metido en el teletrabajo y aquí lo estamos viendo, ¿no? No solo es que no esté metido en el teletrabajo y que cambian las organizaciones, es que el teletrabajo
ha sido un instrumento de armonización de las políticas de confinamiento del COVID. Y no solo en España estamos hablando. En Reino Unido, por ejemplo, de los primeros que han vuelto al trabajo normal, igual que en España, han sido los empleados públicos, no tanto porque fuera imprescindible que tuvieran que volver, sino porque el gobierno está haciendo una llamada como empleador a la normalidad, a decirle al resto del mundo que vuelva al teletrabajo, ¿no? Como empleador, el teletrabajo, la administración, como empleador, la administración pública es un elemento bastante instrumental para la política, ¿no? Y es un elemento a tener en cuenta también. En términos de la evaluación, de si hay una cultura de evaluación, pues esto no os va a sorprender a ninguno. No hay evaluación de los resultados, no hay evaluación de la acción del área, también por otro lado porque no había unos objetivos muy claros, no hay una evaluación de la realización del equipo, no hay una evaluación de los proyectos que se trabajan en los casos de que haya proyectos y no hay una evaluación del modo individual, del trabajo individual. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Porque entonces nos encontramos con que si reconstruimos un poco la película, hay una cierta definición de objetivos, cierta, no muy mayoritaria, a todos los niveles, no hay un mecanismo de evaluación, pero sin embargo, la gente se ha considerado, se ha autoevaluado en el cumplimiento, ¿no? Le preguntábamos a la gente cómo consideraba que estaba haciendo su evaluación y pues aquí tenéis que hay una relación entre si tenían los objetivos personales bien definidos y cómo los cubrían o cómo evaluaban su situación del teletrabajo. Cuando ha habido esa evaluación, esa valoración ha sido positiva, pero cuando no la ha habido, esa valoración también ha sido positiva. ¿Somos autocomplacientes o simplemente no tenemos una perspectiva de si estamos teletrabajando bien si no tenemos unos objetivos bien definidos? En términos organizativos, de lo que estamos hablando es de que el teletrabajo puede ser un dinamizador enorme si trabajamos de una manera efectiva y generalizada en todos los tramos, con objetivos claros y bien definidos, que permitan una estructura organizativa flexible y compartida. Pero, ojo, porque si hacemos el camino en el sentido contrario, lo que vamos a tener es una burocracia todavía más grande. Es decir, si no tenemos confianza en que la gente vaya a cumplir los objetivos, vamos a hacer una asignación de tareas todavía más vertical, los objetivos van a ser más implícitos y más negociables a nivel particular, lo que es uno de los elementos fundamentales del modelo burocrático de Crozier. El liderazgo será nulo y por lo tanto el valor transformador será mínimo y la gente pasará por el trabajo y no trabajará y no habrá una transformación efectiva, ¿no? Esta es una cuestión muy importante. El teletrabajo en sí mismo es una circunstancia. El valor transformador del teletrabajo va a estar mucho más definido por las acciones conscientes que tomen las organizaciones para sacar de él lo máximo posible que por el hecho de que trabajemos a distancia, ¿no? Finalmente, hablamos de la valoración. ¿Cómo valora la gente la experiencia del teletrabajo? En tres niveles. En el nivel de autonomía, es decir, soy más feliz en mi ámbito personal, en el ámbito de socialización, y esto es muy importante. Yo no lo sufro tanto porque soy un poco seta y demás y no soy muy de interactuar con la gente habitualmente, pero mucha gente sufre la pérdida de contacto con sus pares y ahora lo vamos a ver. Y finalmente, en términos organizativos, podemos ver que la variación de cómo valoras si hemos mejorado o no hemos mejorado la situación son relativamente una distribución normal, lo que es maravilloso porque este tipo de distribuciones no suelen aparecer mucho, pero facilita mucho el modelo estadístico. Es decir, la gente, hay una división de opiniones en si hemos mejorado las condiciones de trabajo, las condiciones personales, las condiciones del equipo y la de comunicación. Lo que sí que consideramos que no ha mejorado es la identificación de los objetivos de trabajo, de qué es lo que tenemos que hacer. Esto es una cosa interesante, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenemos en las organizaciones? Pues hemos perdido un poco también, quizás marcados por la circunstancia excepcional. La valoración relacionada con la experiencia, ojo, porque aquí no está ordenado, no va de menor a mayor, sino que va por orden alfabético, cosas de la informática y demás, y de cuando hice el estudio en su momento. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que las personas que tienen
una menor antigüedad consideran que sus condiciones de trabajo individuales han mejorado mucho más que lo que pasa con las personas de experiencia media y muchísimo más que las personas que llevan más de 15 años. Esto, sin embargo, no se ve en la identificación de los objetivos, ¿no? Las personas que tienen menos tiempo tienen más problemas con la identificación, los tramos medios, que los que tienen las personas de mayor antigüedad, lo que también es lógico por este conocimiento. El contacto con otras personas, pues aquí lo tenemos muy claramente. Más o menos tenemos el mismo tipo de colaboración, de comunicación, la creatividad. Consideramos que hay un cierto paralelismo. La implicación también se considera que ha sido mayor. La reducción del conflicto, curiosamente, se mantiene relativamente igual. La relación interpersonal más o menos se mantiene igual. Consideramos que se ha reducido la comunicación, aunque la mantenemos con las personas con las que tenemos más afinidad, pero aquí tenemos lo que es más dramático y el coste personal más alto, y es que la gente echa de menos a la compañía, ¿no? Y aquí vemos una tendencia, fijaros cómo todas las demás gráficas tienen una distribución normal o parcialmente inclinadas hacia la derecha, hacia valores positivos, pero aquí tenemos clarísimamente una rampa que dice que hay un coste emocional y psicosocial importante del teletrabajo. Claro, vamos a decir, en términos individuales, en términos personales, esto era una situación en la que nos hemos tirado literalmente, y lo digo desde la admiración, 3 meses encerrados que os habéis pasado en España, y eso tiene un coste humano y personal dramático, y en unas condiciones normales no se echaría tanto de menos, pero ahora ampliemos un poco el contexto de la película, ¿no? Y pensemos que gente que va a ver menos a sus compañeros de trabajo, muchos de ellos están en condiciones de vivienda y espacios de trabajo que no son tan óptimos, no tienen tan claros sus objetivos y demás. Hay perfiles que pueden verse especialmente afectados por un teletrabajo no bien proyectado, ¿no? En cuanto a términos de cómo ha mejorado la autonomía, pues aquí tenemos que la productividad ha mejorado, pero no tanto. Mientras que las prioridades, la capacidad de la organización y la autonomía de tareas más o menos ha mejorado, pero sobre todo la concentración se supone que ha mejorado bastante, ¿no? Lo que también nos lleva a plantearnos una cosa, y no es tanto qué bien que nos concentramos tanto en el teletrabajo, sino cómo nos despistamos tanto cuando no trabajamos en nuestra casa, ¿no? Y es un elemento a tener en cuenta. Cuanto a la productividad, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, si os fijáis, el conocimiento tecnológico es un elemento fundamental para considerar si ha mejorado la productividad. La gente con poco conocimiento o un conocimiento medio tiene una distribución más o menos normal de su productividad ha mejorado. Solo la gente que considera que tiene unas competencias tecnológicas altas considera que su productividad ha sido alta. Es lógico, si tienes que tirarte mucho tiempo resolviendo problemas, incidencias y demás, o intentando encontrar cómo se cambia un párrafo o cómo poner el principio de líneas negritas en el Word, por poner ejemplos tontos, etcétera, estamos perdiendo tiempo y por lo tanto somos menos productivos. La satisfacción que tenemos una mejora en cuanto a la calidad de vida y a la vida familiar, sobre todo, y que esto le compensa a la gente. No tenemos tanta satisfacción o tanta mejora ni en la satisfacción del teletrabajo ni en la autovaloración. Esto, en definitiva, nos lleva a pensar, ¿a quién le gusta más el teletrabajo? Pues le gusta menos, lamentablemente, a las mujeres por estas condiciones que hemos hablado, y os remito al estudio de mujeres en el sector público, que es realmente muy interesante. Están mucho más adaptadas las personas que están acostumbradas a trabajar en equipo y que llevan poco tiempo en la administración pública. Los están sufriendo mucho personas con pocas competencias digitales y están siendo muy beneficiados usuarios avanzados. La valoración, autovaloración de cómo estamos adaptándonos al trabajo parece más floja en mujeres y en personas jóvenes, aunque las personas jóvenes se sienten más preparadas para teletrabajar. Aquí tenemos un gap interesante. Los varones con poco tiempo de experiencia se consideran que están mucho más adaptados o que han valorado mucho más el teletrabajo, y finalmente tenemos que los grupos A han sufrido más este teletrabajo. Y bueno, esto ha sido
todo por mi parte. El estudio lo tenéis completo, lo podéis solicitar en Analítica Pública y espero que sea de vuestro interés y demás. Si tenéis dudas, preguntas, etcétera, estoy a vuestra disposición. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Le voy a dar paso a Álvaro. A ver, Álvaro. Sí, Álvaro, ¿qué tal? Perfecto. Pues bueno, lo primero agradecer a Sergio la magnífica ponencia que nos ha dado. Yo creo que ha sido un muy buen estado del arte de todos los vicios y virtudes que tiene el teletrabajo tal y como lo conocemos hoy día. En ese sentido me ha recordado un poco lo que hablamos la semana pasada de que el teletrabajo es una gran oportunidad, pero si consideramos que el teletrabajo es únicamente adaptar el presencialismo de la administración pública a medios telemáticos, eso realmente no será teletrabajo. Será una adaptación que puede salir mejor o peor, pero no estaremos realmente aprovechando todo el potencial que tiene el teletrabajo. Al hilo de esto, si te parece, vamos a contestar algunas de las preguntas que los asistentes han dejado en el chat. Hay una que a mí personalmente, ya cuando la lees, te hace un poco reflexionar, que la hacen MTI, es su nombre, y dice, ¿para cuándo la evaluación del desempeño? Yo creo que es como la gran pregunta histórica que nos llevamos planteando en las administraciones públicas en los últimos años. ¿Para cuándo y más con el teletrabajo tal y como lo tenemos? Bueno, es un poco ponerle el cascabel al gato, ¿no? Nadie se quiere atrever a meter la evaluación del desempeño porque es no poco problemática, pero realmente no creo que haya más opción que asumirla y no se va a poner más fácil cuanto más tiempo pase, ¿no? ¿Para cuándo? Pues yo creo que para cuando haya voluntad de hacerlo, y ya no solo hablo de voluntad política, que ya hemos hablado de la administración como empleadora, sino también voluntad de los agentes sociales. Normalmente entendemos el concepto de resistencia al cambio como un concepto negativo, ¿no? Y el propio término lo tiene. Pero lo cierto es que este cambio abre un montón de cuestiones que no tienen una solución fácil y muchas veces pues hace pues como me decía mi madre cuando yo era pequeño y tenía una discusión, pues vete para otro lado, ¿no? Pues, tú imagínate, dices, pues vamos a meter evaluación del desempeño, pues lógicamente los sindicatos van a decir que a ver qué vas a evaluar, a ver si va a ser esto una manera de meter una mayor injerencia política. Los directivos van a decir que cómo vas a evaluarles a ellos de la misma manera que evalúas a grupos C2, ¿no? Este tipo de cosas. Requiere una voluntad enorme, realmente fundamental para ir adelante, pero lo dicho, no creo que haya una manera de tener una solución más fácil, ¿no? Esto es como los malos tragos, cuanto antes lo demos, mejor. Al hilo un poco de esto, de la evaluación del desempeño y de cómo auditamos lo que realmente estamos haciendo las administraciones públicas, Victoria Fernández Sánchez nos preguntaba eso, de cómo se realizaría realmente una auditoría para un sistema de teletrabajo. Pues a ver, yo no hablaría de una auditoría de teletrabajo, sino haría una auditoría punto, ¿no? Tenemos un par de problemas, por un lado, porque podríamos decir, bueno, pues por una definición de objetivos y hacemos pues como se hace en toda la gestión de proyecto, ¿no? Desmontamos, hacemos una casa de la muñeca rusa, ponemos unos objetivos del ministerio, cada ministerio tiene para su dirección, cada dirección para sus áreas a sus servicios, etcétera, etcétera. Pero tenemos un par de problemas. Tenemos, en primer lugar, muchas veces los objetivos públicos no son fácilmente identificables y esto es un clásico popular, no solo porque no sean fácilmente identificables, sino porque su formalización en términos numéricos o categóricos es siempre compleja, siempre estamos con el tema de hay que premiar a la gente por poner muchas multas, un policía por poner muchas multas, pues es un tema complicado porque ¿qué estás premiando? ¿Que sancione mucho o que sancione bien, no? Y por otro lado hay puestos de trabajo que ¿cómo le pones objetivos? ¿Cómo le pones objetivos a una persona que está en un puesto que tiene trabajo a demanda de sus superiores? Pues porque no tiene una carga de trabajo predecible y demás, ¿no? Esto ya es una cuestión realmente importante.
Diría, una de las cosas que se ve cuando comparas a nivel internacional y los países que tienen mayor adaptación de teletrabajo, tanto en el sector público como el privado, especialmente los nórdicos, Suecia y Dinamarca, es que tienen otra concepción del puesto de trabajo. Estamos hablando en España y en los países de derecho público, tenemos un modelo de carrera y es muy importante y ha sido muy beneficioso en la consolidación del modelo de Estado que tenemos. Pero en otros países se tiene un modelo orientado al puesto. Claro, cuando tienes un modelo orientado al puesto y defines toda tu función pública respecto al puesto, pues es súper fácil poner ese tipo de auditoría, porque ya dices, pues sé ya, al menos sé lo que tengo que medir. Una vez que sé lo que tengo que medir, ya encontraré la manera de cómo mido. Pero si no tienes definido el puesto, de qué manera lo haces, ¿no? Y esto es el problema, para mí más importante. ¿Cómo lo haría? Pues básicamente yo me acuerdo cuando trabajaba en algunas empresas del sector privado, yo cada año me tenía que sentar con mi responsable y hacíamos un plan de objetivos para mí, para el año, tanto de objetivos de resultados como de objetivos de formación y de objetivos personales. Yo creo que sin llegar al tema de hacerlo consolidado de derecho, creo que posiblemente haya administraciones que ya estén haciendo esto de manera oficiosa y muy probablemente estén haciendo esto de manera oficiosa y que se pueda ir generalizando, ¿no? Pues que un jefe de área, un jefe de servicio se siente con su equipo y vaya planteando qué objetivos tenemos para este año, cómo querrías hacer, qué tipo de formaciones, todo esto. La ley no lo prevé, pero tampoco lo prohíbe y aunque no tenga unos efectos legales, yo creo que el efecto humano debería ser positivo, aunque genere conflictos. Otra de las preguntas que también está suscitando mayor interés en el chat es toda la relativa a la herramienta y a los sistemas. Mercedes Oliva nos preguntaba qué herramientas de gestión y recursos has valorado o cuál consideras más interesantes de cara al teletrabajo. Y Javier Escaño también nos habla de qué propones para herramientas colaborativas. Hay muchas preguntas sobre qué herramientas usamos para implementar realmente con éxito el teletrabajo. A ver, herramientas hay como para parar un tren o dos, ¿no? Y esto es una cosa, pues, yo normalmente hay herramientas con las que no trabajo nada bien porque no tengo estos hábitos, pues por ejemplo con WhatsApp, que lo utiliza mucha gente para trabajar, yo es una herramienta que no me gusta nada. Hay otras herramientas que son realmente importantes, pues por ejemplo, yo me manejo muy bien, me he manejado muy bien con Trello, por ejemplo, con Asana, por ejemplo. Siempre me he movido muy bien con Slack, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que creo? Que al menos a nivel práctico, cada equipo tiene que encontrar, o sea, esto va a no gustar nada ni a los responsables de compra ni a los responsables de IT, pero creo que los equipos deben ir probando las herramientas más allá de los entornos corporativos grandes, a nivel correo, a nivel herramientas, pues por ejemplo, pues utilizar la suite de Office 365 o la de Google tal, ya cada vez están más orientadas al teletrabajo y a los aspectos colaborativos y ya trascienden esta carpeta compartida. Yo creo que la cosa va a estar muy definida por el tipo de tareas y por el tipo de relaciones. Si yo tengo que estar trabajando muchas veces con documentos simultáneos y voy a tener que estar haciendo muchas consultas y distribuyendo mucho la información, pues voy a utilizar Slack. Si tengo que tener una visión muy clara de dónde está todo el mundo, cuáles son los siguientes pasos, pues posiblemente opte por Trello o por Asana, ¿no? No hay... A fin de cuentas, yo siempre he sido muy de ir probando todo y ver qué te encuentras. Para eso están los periodos de prueba, ¿no? Realmente, siempre a un nivel más chiquitillo de lo que pueden ser ya las herramientas corporativas, que claro, ya os digo, perdón gente de IT si estáis viendo esto, no estoy diciendo que la gente se ponga a utilizar lo que le dé la gana, ¿eh? En este sentido, y ya para ir concluyendo la ronda de preguntas, a lo que hay alguna más que os interese, y si no, os animo a que por redes sociales, tanto en su blog, le sigáis y le contactéis por ahí, porque seguro que está encantado de ayudaros en todo lo que buenamente pueda. Están haciendo mucho hincapié en el tema de objetivos, en el tema de evaluar, en el tema de hacer seguimiento al trabajo durante el teletrabajo. ¿Qué último consejo? Sé que ya lo he respondido parcialmente en otras preguntas, o qué tip, qué herramienta le puede dar consejo para toda esa gente que no saben realmente cómo medir quién está o quién está trabajando, cómo se están cumpliendo los objetivos en el caso de que estuvieran previamente establecidos.
¿qué tips le darías en ese sentido? Pero puedes reformular la pregunta. Sí, está habiendo mucho debate sobre Ujú. cómo Sí. se evalúa el teletrabajo, cómo se hace un seguimiento de objetivos durante el teletrabajo y un poco cuáles serían tus consejos, supongo que asumiendo que ya está establecido una serie de objetivos previos en cuanto al teletrabajo, para hacer un seguimiento correcto a nivel tanto de herramientas como de gestión. Pues la verdad es que no sabría decir. Creo que la evaluación de objetivos y demás, o sea, realmente la evaluación de objetivos está muy relacionada con el hecho de qué objetivos estamos midiendo, ¿no? Y de la cantidad de dinero que está dispuesto a gastarte. ¿Por qué? Porque no todos los trabajos. A ver, hoy en día podemos medir prácticamente todo. Podemos medir un montón de cuánto tiempo está conectada una persona, cuántas interacciones hace con un sistema. Podemos medir a niveles absolutamente locos. La cuestión es a qué nivel tiene esa agregación, ¿no? Y para mí ese siempre es el proyecto. O sea, mi parte de analista, que es la parte que siempre me tira más, siempre parte de lo mismo. ¿Cuál es mi unidad básica de medición del éxito, ¿no? ¿Cuál es mi unidad básica de cómo sé yo, cómo mido cada unidad de trabajo que está haciendo una persona? Y esto es lo que es realmente complicado en una estructura orientada a procedimientos como la de España, porque precisamente un procedimiento, tu trabajo muchas veces es dar curso a. ¿Qué mides? Dar curso a estos objetivos. Puedes medir una serie de ratios y demás. Esto sí que es... Creo que en realidad cada modelo, cada organización tiene que ser consistente con sus propios objetivos también de otros elementos no relacionados con el teletrabajo, con sus objetivos de calidad, con sus objetivos de sostenibilidad. Todos estos elementos van a condicionar qué tipo de objetivos son los que tenemos para manejarnos como teletrabajadores. Estamos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, consejo, pues básicamente tratar de tener una visión de conjunto de todo lo que tiene la organización en su bandeja, no solo teletrabajo, y a partir de ahí definir cuáles son las prioridades y cómo eso confluye en los aspectos y tareas, porque el teletrabajo es muy importante, pero no es ni más ni menos que lo que hacemos. O sea, el trabajo es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. No nos quedemos en aspectos procedimentales, no nos quedemos en horarios, no nos quedemos en trámites, en expedientes tal. Vayamos un poco más allá, vayamos a la finalidad, a una cosa un poco más holística, ¿no? Sí que no confundamos el medio con el destino, ¿no? Que muchas veces somos muy Sobre todo esclavos de la porque, claro, herramienta. sobre todo porque el medio es excesivamente fácil de medir, pero también es a lo que nos ha llevado la burocracia, ¿no? La burocracia consiste básicamente en medir el medio y no el fin, precisamente porque es lo que garantiza, que lo que ha garantizado hasta la fecha la imparcialidad, por así decirlo. Y esto, a términos operativos, genera ciertas rigideces y posiblemente no digo que haya que eliminar la parte de la burocracia, porque como dice Conchi Campos, hay burocracia buena y burocracia mala, y la burocracia es muy importante para que no haya excesos, sino que habrá que hacer una manera en la que conjuntemos, por un lado, la garantía procedimental y, por el otro lado, la flexibilidad laboral necesaria para adaptarnos al nuevo contexto en el que nos movemos. Pues poco más, Sergio. Agradecerte tu tiempo y cederle la palabra a Miguel de Paz, que va a cerrar la sesión. Muchas gracias. Pues nada. Muchísimas gracias, Sergio. Me ha encantado. Quizá hemos tenido un poquito problema con el tamaño de la información, ¿vale? De las transparencias. Nos han pedido a ver si podemos hacerlas llegar, pero de todas formas el informe completo está. Mandaremos un enlace a todos para que puedan analizarlo a fondo. Desde Y luego, y nada, está todo explicado. con esto avanzamos con nuestro segundo webinar. Nos queda un tercero, que será la semana que viene, que hablaremos de teletrabajo y telequipos. ¿Sabes cómo gestionarlo? ¿Vale? Ahí Lucía Quiroga pues, va a darnos un toque muy, muy personal y yo creo que muy cercano a nuestra realidad. Y la próxima martes tendremos el segundo módulo, que será el enfoque de recursos humanos. El tercero será de tecnología la semana siguiente.
y el de recursos humanos nos los dará Vicente José Salvador, que lleva 30 años en el Ayuntamiento de Valencia y que es realmente un gran experto en esta materia. Así que animo a los que, bueno, los que estáis matriculados, pues nada, seguir a través del aula ICIP todo el curso, y el que tenga interés en incorporarse, pues bueno, estamos a tiempo porque se han grabado las sesiones anteriores y están a disposición de los que se quieran incorporar, ¿no? Muy bien, pues hemos cumplido el tiempo de sobra, hemos conocido un poquito más sobre cómo funciona el trabajo, cuál es la visión que tienen esos 300 y pico que han respondido, y supongo que bueno, se habrá aproximado bastante a la realidad de nuestro público, que es un público yo creo que muy parecido al que ha contestado tus encuestas, ¿no? Pues sí, posiblemente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y os esperamos en la próxima sesión. Estar atentos a los próximos proyectos del instituto, porque vamos a lanzar una nueva serie de temáticas, recursos humanos, un curso sobre reglamento, sobre el nuevo reglamento y otros proyectos interesantes. Así que estamos a vuestra disposición. Venga. Muchas gracias a todos. Luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.